Hay solo que vivir y ya. ¿Qué hacemos cuando nada nos llena? Cuando vivir se vuelve rutina, cuando la libertad pasa, cuando sentimos que hay algo más pero no sabemos cómo nombrarlo. Esta sensación no es nueva. A lo largo de la historia, muchos seres humanos han sentido ese mismo vacío y han intentado responder desde distintos caminos. Ese mismo vacío, con el tiempo, lo llegaron a experimentar Salvador Dalí y sus compañeros surrealistas, luego de haber creado un movimiento que pareció sepultar al existencialismo, aun cuando sus detractores llegaron a afirmar que era un mundo irreal, el mundo de la locura, y no más que una moda pasajera. Las personas veían en Salvador Dalí, por su excentricidad, a un personaje desquiciado. Sin embargo, él mismo lo explicaba con una frase que revela mucho más de lo que aparenta. Yo no sufro de delirio, solo lo practico a diario, pero con método. En esa respuesta se percibe una mente excéntrica, sí, pero también una coherente racionalidad. Dalí no reniega del delirio, lo gobierna, así que sus detractores tuvieron que callar. Pues bien, hasta aquí hemos abierto dos puertas. La primera, la de una existencia vivida desde la libertad absoluta, sin conciencia, entregada al disfrute material. Y la segunda, la del mundo que no se ve, el del subconsciente, los sueños y los símbolos. Y ahora abrimos una tercera puerta, la del mundo espiritual, y esa puerta no conduce ni al mundo no material, ni al mundo soñador y artístico. Muchos casos conduce hacia adentro, a lo que afirmaba Platón. Somos por dentro eternidad que habita temporalmente en un cuerpo mortal, hacia una dimensión que el existencialismo y el surrealismo habían dejado de lado, la espiritual. León Tolstói, por ejemplo, vivió ese tránsito de manera radical. Había alcanzado el éxito, el reconocimiento y la plenitud material, y sin embargo cayó en una profunda crisis interior. En Confesión, una de sus obras, Tolstói lo dice sin rodeos: la vida vivida solo desde la razón y el progreso es absurda. La pregunta por el sentido de la vida se le hizo a Tolstói insoportable. No podía responderla. No le daba respuesta a la ciencia, ni la filosofía, ni la cultura ilustrada. Fue entonces cuando giró la mirada hacia una fe sencilla, hacia una espiritualidad vivida, hacia una relación directa con lo trascendente. No una religión de dogmas, sino una experiencia, llamémosla, interior. Algo similar ocurrió en la obra del otro ruso, Fyodor Dostoyevsky. Dostoyevsky conoce la oscuridad, la culpa, el sufrimiento, la violencia interior del ser humano. En Crimen y Castigo, por ejemplo, y en Los demonios y en Los hermanos Karamazov, sus personajes atraviesan el vacío existencial hasta el límite. Razón solo no lo salva. La libertad absoluta lo destruye. Y es precisamente allí, en el abismo, donde aparece la pregunta por Dios. No como una respuesta fácil, sino como una posibilidad de redención. Para Dostoyevsky, sin una dimensión espiritual, oígase, la libertad se vuelve cruel y el ser humano queda a merced de su propio caos. Incluso Albert Camus, quien siempre se negó a aceptar una fe religiosa, termina reconociendo los límites del existencialismo puro. En El mito de Sísifo, Camus describe con lucidez el absurdo de la existencia, pero también afirma algo esencial: la vida merece ser vivida aún sin respuestas definitivas. Camus no se cruza la puerta de la fe, pero reconoce que el ser humano necesita algo más que lo material para no sucumbir. Tolstói la cruza, Dostoyevsky la habita. Camus se detiene en el umbral, no la pasa. Dalí encuentra en el surrealismo
el bálsamo para la libertad desbordada y una existencia angustiosa. 4 respuestas distintas a una misma angustia. Porque cuando la vida se vive solo desde lo material, la libertad se vuelve pesada, el sentido se diluye y el alma, aunque no la nombremos, empieza a reclamar su lugar. Y es entonces cuando surge el tercer camino para responder a una nueva pregunta. ¿Qué hacer con el tiempo que nos hace falta por vivir? Porque llega un momento en que comprendemos que el tiempo vivido lo atravesamos como si fuéramos inmortales, como si no necesitáramos de nada ni de nadie. Pero tarde o temprano vamos a enfrentar esa soledad, la verdad de entender que somos mortales y descubrir que el verdadero director de la vida ya no es el azar. Y es aquí donde Enigma deja de ser solo una reflexión filosófica y se convierte en una experiencia vivida.